Ya puse la respuesta en el chat, profe. Muchas gracias. En un ratito la checo y les hago comentarios ahí mismo en el chat. ¿Sale? Sí, gracias. Bueno, hoy vamos a revisar reacciones de los derivados funcionales de los ácidos carboxílicos. Recuerden que estos derivados funcionales son el cloruro de ácido, la amida, la imida, el anhidrido, el éster y ya. Entonces vamos a comenzar con los cloruros de ácido. Recuerden que estos cloruros de ácido tienen la estructura RCOCl, o sea, siguen siendo compuestos carbonílicos, o bien un bracito arilo, que sería esta la estructura, ¿no? Muchas veces se van a encontrar con que la nomenclatura o la notación es de este tipo. Los derivados funcionales de los ácidos carboxílicos tienen una particularidad, al igual que, ¿se acuerdan que los aldehídos y cetonas presentan este grupo carbonilo, no? Bueno, los ácidos y sus derivados también. La diferencia con ellos y los aldehídos y las cetonas es que aldehídos y cetonas tienen sobre todo reacciones de adición, es decir, aquellas en las que nos estamos deshaciendo del grupo carbonilo y estamos pasando de un carbono sp2 a un carbono sp3. Mientras que en los ácidos carboxílicos y sus derivados tenemos reacciones de sustitución, es decir, nos vamos a deshacer de este sustituyente y vamos a conservar al grupo carbonilo. Entonces, ya vimos cómo obtener a estos cloruros de ácido. Vámonos a la reactividad. La primera reacción es la conversión a ácidos y a sus derivados. Estas se las voy a poner como A, B, C, D, etcétera. Todos los derivados funcionales de los ácidos tienen una reacción de hidrólisis. Y esa reacción de hidrólisis siempre va a regresar al derivado funcional, al ácido carboxílico del cual procedía. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí al cloruro de ácido. Si lo ponemos en contacto con agua, el agua en este caso se encuentra no solo como un disolvente, sino como un reactivo, por eso es una hidrólisis. Entonces tenemos que el cloruro de ácido regresa al ácido carboxílico, RCOOH, y el subproducto sería HCl. ¿Ah? Si por ejemplo tenemos este cloruro de ácido, lo ponemos en contacto con agüita de coco, entonces tendríamos al ácido carboxílico del cual procedía. Fíjense que es una reacción de sustitución nucleofílica, o sea, el cloro es el grupo saliente, estamos conservando a este grupo carbonilo, ahora está en la forma de un ácido carboxílico, y como subproducto tendríamos HCl. ¿Quién es el nucleófilo? Acuérdense que el agua se disocia en el protonácido, el anión oxidrilo, entonces este sería el que está buscando a este centro de carga. Recuerden que este carbono es parcialmente positivo porque este oxígeno es parcialmente negativo. Entonces es una sustitución nucleofílica. Regresamos al cloruro de ácido, al ácido carboxílico del cual procedía. La segunda reacción es la amonólisis. Amonólisis quiere decir que uno de los reactivos es un derivado del amoníaco. Puede ser el amoníaco o uno de sus derivados como una amina primaria o secundaria. Ahorita vemos por qué la terciaria no. Tenemos al cloruro de ácido. Vamos a hacer el caso de que tuviéramos amoníaco. Necesitamos dos equivalentes químicos de NH3. Entonces, una parte se va a convertir en el derivado funcional
En este caso, el derivado funcional es una amida. Más, vamos a obtener la sal de amonio. En este caso sería NH4Cl. ¿Por qué? Porque de aquí sacamos un cloro, ¿no? Un cloro negativo. Vamos a necesitar un protoncito ácido para que esta parte sea un catión y de esa manera se estabilice con ese cloro que salió como un anión. Es una sal. Ajá. En general, la reacción se lleva a cabo en el medio básico, entonces. ¿Qué pasaría si no le metemos un amoníaco sin una amina? Vamos a hacer un ejemplo. A ver, el ácido acético. CH3. Ahorita como es un cloruro, se llamaría cloruro de etanoilo. Lo ponemos en presencia de dos equivalentes químicos de amoníaco y entonces tendríamos esta amida. Se llama acetamida. Más NH4Cl. Pero ¿qué pasa si no tenemos al amoníaco? Si tenemos una amina primaria, por ejemplo. Vamos a hacer la misma reacción. Nada más que le vamos a poner dos equivalentes químicos de esta amina. NH2. Ahora tendríamos que la amida que se formó, perdón, ahora tendríamos que la amida que se forma es una amida N sustituida. N sustituida quiere decir que el sustituyente se va a colocar sobre el átomo de nitrógeno. Entonces aquí vamos a tener el hidrogenito que ya tenía este nitrógeno y el otro bracito va a ser el grupo R con el que venía. ¿Ah? Entonces esta también es una acetamida. Sobre el nitrógeno se encuentra un grupo etilo, entonces se llamaría N-etil acetamida. Más, la otra amina se tiene que convertir en una sal, entonces tendríamos aquí vamos a tener 3 átomos de hidrógeno. Este nitrógeno de aquí tiene una carga formal positiva, entonces toda esta parte va a ser un catión y como contraión vamos a tener al cloro. ¿Qué pasará si tenemos una amina secundaria? Tendríamos CH3COCl más dos equivalentes químicos de, vamos a poner esta amina secundaria. Ahora tendríamos una amida NN disustituida. CH3CO. El nitrógeno va a tener esos dos bracitos etilo. Y como subproducto tendríamos este nitrógeno, que ya tenía dos bracitos etilo. Otros dos bracitos van a ser hidrógenos. Todo esto va a ser positivo y el cloro va a encontrarse como un contraión. Ahora, ¿qué pasará si tenemos una amina trisustituida? O sea, una amina terciaria. Vamos a poner el caso de que tuviéramos la trietilamina. Fíjense. Aquí tendríamos que el nitrógeno no tiene hidrogenitos para soltar. Entonces estaríamos poniendo un nitrógeno con sus 3 bracitos. Se parece así como a la cruz gamada, ¿no? Aquí tenemos un problema. Esta carga formal para el nitrógeno es 1 más, pero lo estamos poniendo de forma adyacente con este carbono que también tiene densidad de carga positiva. Entonces aquí tendríamos una repulsión electrostática. ¿Ah? Eso se debe a que el nitrógeno no tiene a quién soltar, es decir, es muy fácil romper el enlace nitrógeno-hidrógeno, como hemos estado haciendo aquí arriba,
pero es difícil romper el enlace nitrógeno-carbono. Entonces, por eso es que el nitrógeno no puede soltar a uno de estos bracitos etilo. Eso provocaría una repulsión de cargas y por lo tanto este compuesto no debe existir. Por lo tanto, la reacción no procede. Ajá, si tenemos una amina terciaria, esa reacción no puede proceder. Ok. Una tercera reacción de los cloruros de ácido es la alcohólisis. En este caso tenemos que el alcohol es un disolvente, pero además es un reactivo. Sería el caso de la hidrólisis, ¿no? El agua era un reactivo y además un disolvente. O sea, siempre que tengamos que el disolvente reacciona, vamos a tener una reacción de solvólisis. Entonces tenemos al cloruro de ácido, lo vamos a poner en presencia de un alcohol, voy a decir que es una R' OH. Y de esa manera otra vez tenemos la sustitución nucleofílica. Aquí está el nucleófilo. Este oxígeno tiene dos pares de electrones. Entonces tendría RCO o R'. ¿Y quién va a ser el subproducto? Sería otra vez HCl. Vamos a poner como ejemplo otra vez al ácido acético, al cloruro de etanoilo. Como alcohol, puse etanol. Este lo conocen bien. Entonces tendríamos CH3CO o etilo. El producto se llama acetato de etilo o acetato de etanoilo. Y como subproducto tendríamos HCl. Estas son las reacciones de conversiones a derivados funcionales. Una segunda reacción que tienen los cloruros de ácido es la formación de cetonas. Tengo al cloruro de ácido. Esta reacción ya la conocen. Es la acilación de Friedel-Crafts, un compuesto aromático que tiene un hidrógeno reemplazable. Y recuerden que el catalizador era el cloruro de aluminio. Entonces, de esa manera se formaría RCOAR más HCl. Hay otros catalizadores que pueden fungir para llevar a cabo la misma reacción, nada más que ya no sería la acilación de Friedel-Crafts, porque este catalizador es particular de ese nombrecito. Entonces aquí le voy a poner que sirven otros ácidos de Lewis. Ejemplos, ya vimos hasta el cansancio estos ejemplos. Déjenme ponerles aquí que esto sea el caso A y el caso B sea también una formación de cetonas, pero con organocuprados. Entonces, esta acilación de Friedel-Crafts es nada más el caso A y la B es con organocuprados. Esta también ya la conocen. Era aquella en la que partíamos de un órgano litiado. Lo poníamos primero en presencia del yoduro cuproso. Entonces de ahí se obtenía esto. Y después le poníamos un cloruro de ácido, RCOCl. Y entonces de esa manera íbamos a tener el acoplamiento de las dos R's, pero con un grupo carbonilo intermedio. También ya vimos bastantes ejemplos de esto. La cuarta reacción sería la 3, ¿no? Esta ya la conocen. Es la formación de aldehídos por reducción.
Tengo al cloruro de ácido. Y lo tenía que poner en presencia de un reductor fuerte. Era el tris-terbutoximonohidrogeno-aluminato de litio. LiAlH. Y aquí teníamos 3 de estos grupos. Grupos terbutóxido. Recuerden que este compuestito era este de aquí. Todo este fragmento era negativo y el litio se encuentra como un contraión positivo, como un catión. Entonces, de esa manera, obteníamos al aldehído, CHO, y si partimos de un grupo arilo, entonces tendríamos el arilo CHO. Nada más para recordar, vamos a poner 1. Este sería el cloruro de neopentanoilo y lo ponemos en presencia de este compuestito, entonces de ahí estaríamos generando al grupo aldehído. Reemplazamos al cloro por un hidrógeno. ¿De acuerdo, chicos? ¿Dudas? ¿Qué dice arriba de, bueno, como catalizador, profe? Es que no... ¿qué es lo que está al lado del aluminio? Son grupos terbutóxido. Estas crucecitas, ¿dices? Lo de arriba, lo del... arribita de la flecha. Lo que pasa es que a lo mejor no se nota que este es un hidrogenito. Ok. Es LiAlH o Bu-T. Esta T representa que es un arreglo tert. Ok. Gracias. Bueno, nos pasamos entonces a los anhidridos o anhídridos. Anhídrido significa que no tienen agua. Esto se debe a que las primeras reacciones que se hacían eran reacciones de deshidratación, salía de ahí un subproducto que era una molécula de agua, entonces se pensaba que lo que uno estaba haciendo era sustraer agua del compuesto. ¿Cómo se preparan? Se preparan casi siempre por calentamiento de los ácidos carboxílicos. Déjenme ponerles nada más la fórmula general de un anhidrido, sería esta. Tenemos un puente oxígeno o puente óxido. Ajá. Necesitamos casi siempre partir de algo que tenga 2 veces al grupo funcional ácido carboxílico. Por ejemplo, este compuestito. Si lo calentamos, estaríamos generando al puente anhidrido. Me quedaría esto. Aquí me quedaría este puente óxido. Estoy haciendo como un ciclo, ¿no? Pero ese sería el caso de una reacción intramolecular. También pueden verificarse reacciones intermoleculares, por ejemplo, la reacción entre el ácido acético y el ácido fórmico, por ejemplo. No, mejor el ácido propiónico. Sería CH3, CH2, COOH. Si esto lo caliento, entonces tendría CH3, CO, CH2, CH3. O sea, se condensan las 2 moléculas del ácido carboxílico para formar al anhidrido. Por cierto que aquí es lo que les decía, como subproducto de esta reacción voy a tener agua, por eso es que reciben el nombre de anhidridos. Igual aquí, como subproducto tendría agüita de coco. ¿Ah? Esa es la forma en la que se obtienen, simplemente se calienta. Ahora, ¿cómo reaccionan? Aquí van a encontrar un patrón de reactividad. Vamos a empezar con la conversión a los derivados funcionales de los ácidos.
Voy a representarles al anhidrido de esta manera. RCO, esto está 2 veces, y tengo esto. O sea, esto es lo mismo que si tuviera RCO, R. Ajá. Ok, al anhidrido lo pongo en presencia de un par ácido-base, y de esa manera voy a tener al derivado funcional del ácido carboxílico, aquel en el que se reemplaza esta Z. Entonces tendría RCOZ más la parte en la que entra este protoncito ácido. Eso me estaría formando al ácido carboxílico del cual provenía el anhidrido. Entonces tendría RCOOH. Depende quién sea esta Z, entonces es el tipo de derivado funcional al cual voy a llegar. Por ejemplo, el caso de la hidrólisis. Tengo al anhidrido y el par ácido base sería el agüita de coco. ¿Por qué? Porque se disocia en el protón ácido y el anión oxidrilo. Entonces, la Z, que es el oxidrilo, se va a ir con uno de los dos. Me quedaría el ácido carboxílico. Y el hidrógeno también va a formar al ácido carboxílico. Entonces, en este caso, tendría 2 veces al ácido carboxílico. Sería la reacción reversible de la condensación que me dio lugar al anhidrido, ¿no? A ver, el caso de la amonólisis, aquí para que quede más claro. Vamos a ponerle amoníaco, 2 equivalentes químicos. No me gusta tanto este ejemplo de la monólisis porque aquí no lo van a ver tan claro, pero se los pongo. Tendríamos RCO. Aquí entraría uno de los, la Z para formar al derivado funcional del ácido carboxílico, que sería una amida. Entonces tendríamos NH2. En principio, el otro me tendría que formar al ácido carboxílico, pero como tengo un medio básico, o sea, tengo amoníaco en el medio, entonces no voy a formar al ácido carboxílico, sino a su sal. Tendría RCO o menos NH4 más. Pero ahora, si a este lo hidrolizo, voy a tener al ácido carboxílico, del cual procedía el anhidrido. Entonces tendría aquí OH. ¿Ah? Vamos a poner un ejemplito. CH3. Por cierto, ¿cómo se llaman los anhidridos? Se llaman con el mismo nombre del ácido del cual proceden. Entonces, este procedía del ácido acético, por lo tanto se va a llamar anhídrido acético. Este lo ponemos en presencia de 2 equivalentes químicos de amoníaco. 2NH3. Entonces, por un lado estaríamos formando al derivado funcional, sería CH3CO NH2, otra vez a la Z-amida, y a la sal del ácido carboxílico debido al medio básico. CH3CO o NH4. Y si a este lo hidrolizamos, H más H2O, entonces tendríamos al ácido acético. Más el amoníaco, ¿no? Ok. Déjenme ponerles otro ejemplo bonito. Este sería el caso de la reacción intramolecular. Este se conoce como anhídrido succínico.
Si lo pongo en presencia de dos equivalentes químicos de amoníaco, todo procede dentro de la misma molécula, o sea, se rompe este enlace, uno de los dos enlaces carbono-oxígeno es lo mismo, si es el de arriba o es el de abajo. Vamos a suponer que sea el de arriba. Vamos a tener aquí la parte de la amida, NH2, y de este lado tendríamos la parte de la sal del ácido, o NH4. Esta es una sal, se llama succinamato, porque es una amida. De amonio. Pero si lo hidrolizo, me estaría deshaciendo de la parte de la sal de amonio y estaría llegando a la parte del ácido. Entonces aquí tendría NH2 y de este lado tendría OH. Ahora es un ácido, porque recuerden que en la química orgánica hay un orden de prioridades entre los grupos funcionales. Uno de los más prioritarios es el ácido carboxílico, solo le gana el ácido sulfónico. Entonces esta parte que tiene dos grupos funcionales, el que gana es este de aquí, ¿no? El ácido. Entonces se llamaría ácido succinámico. Ahí está. La reacción C es la alcohólisis. Es una conversión a ésteres. Otra vez tengo al anhidrido. Vamos a ponerlo con un ejemplo. CH3CO, o sea, anhidrido acético, más un alcohol, CH3OH, metanol, por ejemplo. Una parte se convierte en el derivado funcional, en este caso es un éster. Me quedaría CH3CO o CH3. Esta parte es el éster, es el derivado funcional. Y la otra se tiene que ir al ácido. Entonces sería CH3COOH, ácido acético. Aquí traigo otro ejemplo bonito de una reacción intramolecular. Lo pongo en presencia de este alcohol. Se llama secbutanol, ¿no? Entonces, una parte forma el derivado funcional, vamos a suponer que sea la de arriba. Aquí me quedaría toda esta moleculita, la del secbutanol. Y abajo me quedaría la parte del ácido carboxílico. Ok, esas fueron las reacciones de conversión a derivados funcionales. Un segundo tipo de reacciones es la formación de cetonas, otra vez la acilación de Friedel-Crafts. Esta no la habíamos visto para el caso de los anhidridos. Se las voy a expresar así. RCO2O más un grupo arilo que tenga un hidrógeno reemplazable. Recuerden que el catalizador es AlCl3 y entonces tendría una acetona por un lado. Esta parte viene del anhidrido, esta parte viene de el arilo, más el ácido carboxílico del cual procedía el anhidrido. Entonces, RCOOH.
Un ejemplito. Otra vez anhídrido acético. CH3CO. Lo voy a poner en presencia de estearilo. Se llama mesitileno. Tiene 3 grupos CH3. ¿Dónde se encuentran los hidrógenos reemplazables? Este carbono tiene 1, este tiene 1 y este también tiene 1. Entonces le ponemos su catalizador. La acetona va a ser esta. Va a tener ahí un bracito aromático. ¿Y quién sería el ácido carboxílico? Pues va a ser el vinagre otra vez, ¿no? CH3COOH. A ver, esta otra en la que otra vez se va a llevar a cabo la reacción intramolecular. A esta le voy a poner benceno. Es lo mismo. Rompo uno de los enlaces carbono-oxígeno. Entonces me quedaría aquí arriba, por ejemplo, el fenilo. Y abajo, ¿quién me quedaría? Me quedaría la parte del ácido carboxílico. ¿De acuerdo? Bueno, eso fue todo de los anhidridos. Vamos a exponer el caso de las amidas. Una amida es cualquier cosa que tiene esta forma. Nada más que recuerden que hay amidas N sustituidas, que sería, por ejemplo, este caso. O sea, hay una segunda R en el átomo de nitrógeno y hay amidas NN disustituidas, o sea, RCO, N, R', RB'. Ya vimos cómo obtenerlas, casi siempre se obtienen a partir de cloruros de ácido. Vámonos a sus reacciones. Lo mismo, en la hidrólisis van a regresar las amidas al ácido carboxílico del cual proceden. Eso depende del medio en el que estemos. Si es hidrólisis, el disolvente sería el agua. Nada más que podemos tener agua en medio ácido o en medio básico. Veamos qué pasa si tenemos un medio ácido. Estaríamos generando al ácido carboxílico. Más NH4 como su producto. Y si tuviéramos un medio alcalino, OH-, entonces estaríamos generando a la sal del ácido carboxílico. O NH4 más... No, perdón, aquí me equivoqué. No es ONH4. Sería simplemente uno menos, ahorita vemos por qué. Más NH3. Vamos a poner unos ejemplos para que quede claro. La acetamida. La pongo en presencia de agüita de coco, pero en medio ácido, HCl. Tendría CH3, COOH, ácido acético. ¿Y quién va a ser el subproducto? Tendría que ser este NH4, ¿no? Entonces tendría ahí un NH4Cl. Es una sal. Cloruro de amonio. ¿Y qué pasará si en lugar de tener un medio ácido tengo un medio básico? O sea, agüita de coco y NaOH. Entonces tendría la sal del ácido que sería CH3CO o menos, pero ahí anda el sodio como
catión, entonces tendría ONA y amoníaco. Desde luego, si esto lo hidrolizo, llego al ácido carboxílico. Ok. Otra reacción importante para las amidas es la conversión a imidas. Las imidas son cualquier cosa que tenga ahora un grupo nitrógeno o un grupo azo como puente. Es muy parecida al anhidrido, nada más que aquí tenemos un puente nitrógeno en lugar del puente oxígeno. ¿Ah? Y como el nitrógeno es trivalente, entonces tiene que tener otra valencia. Generalmente esa valencia es hidrógeno, pero puede ser una tercera R. Entonces déjenme ponerlo esto como un esquema. Las imidas también se obtienen a partir del calentamiento, pero casi siempre en presencia de amoníaco o de algo que contenga nitrógeno. Entonces ahorita les voy a poner la reacción en la que partimos del anhídrido acético. No, perdón. Del anhídrido ftalámico. Ftálico se llama este anhídrido. A lo mejor les suena este nombre de ftálico, se parece mucho al nombre del PET. El PET, recuerden que es con el que se hacen botellas, aislamientos térmicos para chamarras, colchones, muchas cosas, ¿no? El nombre del PET es polietilentereftalato. O sea, es una molécula muy parecida a esta, nada más que tiene uno de los grupos funcionales en una posición distal, en una posición diametralmente opuesta. Eso es lo que a la larga le confiere las características al polímero que vemos, alta resistencia mecánica y todo lo demás, pero eso es parte del curso de polímeros. Entonces, ahorita nos olvidamos de ello. Es el ácido tálico. Si al ácido ftálico lo calentamos en presencia de, bueno, más bien, le ponemos aquí nada más amoníaco, entonces estaríamos formando la amida. Recuerden, de este lado formo al derivado funcional del ácido carboxílico y de este lado formaría el ácido carboxílico, pero como tengo un medio básico, formo a la sal del ácido carboxílico. Entonces me quedaría ONH4. Esto se llama ftalamato de amonio. Ya le metí nitrógeno. Entonces, si a esto lo caliento, ahora formo a la imida. Me quedaría esto. El puente va a ser un grupo nitrógeno, y aquí tendría un hidrogenito. Nada más que no la quiero poner mejor ahí. Déjenme ponerla aquí abajo. Déjenme poner esta reaccioncita. ¡Ey! Tarda uno en acostumbrarse al Wacom. Que la chingada. Ahí la dejamos. Me ganó la computadora. Entonces, hacia acá nada más calentamos. Entonces se forma la imida. Esta se llama ftalimida. Ustedes ya conocían una imida muy parecida. Era la N-bromosuccinimida. Le habíamos puesto nosotros NBS. ¿Se acuerdan que el anhídrido succínico era este, no? Bueno,
Si era anhídrido succínico, aquí teníamos en lugar del nitrógeno un oxígeno, pero esta se llamaría succinimida, y si le ponemos aquí un bromo, sería N-bromosuccinimida. O sea, esa N-bromo significa que el bromo se encuentra sobre el átomo de nitrógeno. Bueno, también podemos llegar a esta ftalimida si a este ácido oftálico de una vez lo caliento en presencia de amoníaco. NH3, un poco de flama, llego a la ftalimida. Y bueno, si a esta la hidrolizo, al ftalamato de amonio, H más H2O, me deshago de la sal del ácido y me quedo con el ácido. Entonces quedaría aquí NH2. De este lado me queda el ácido carboxílico. Y también, si a esto nada más lo caliento, llego a la ftalimida. Listo. Es algo muy parecido a la condensación de un ácido para formar un anhídrido, nada más que tiene que haber algún compuesto que contenga amoníaco, o más bien que contenga nitrógeno. ¿Qué otra reacción es importante? Hay una que se llama degradación, según Hoffman. Esta es una reacción de amidas también, ¿eh? Tengo un RCONH2 y lo pongo en presencia de el anión hipobromito, OBR-. De esa manera voy a tener una amina. Esta reacción también se conoce como descarboxilación porque estoy deshaciéndome de el grupo carbonilo. O sea, me deshago de él, este NH2 se pega ahora a esta R y entonces tengo una amina. Más CO3, 2 menos. Este es el anión carbonato. Déjenme ponerles un ejemplo. CH3CONH2. Este sería la acetamida otra vez, ¿no? Y vamos a poner al hipobromito de sodio, NaOBr. Entonces, la amina que se formaría sería la metilamina, CH3NH2, o sea, uno esta R con este nitrógeno. Y como subproducto, ¿quién se forma? Se formaría Na2CO3, carbonato de sodio. No estoy balanceando la reacción. Pero sé que si el carbonato tiene dos cargas negativas, entonces le tengo que poner dos cargas positivas. Por eso es que le pongo 2 veces al catión sodio. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguna duda? Dormidos. Ok. Nos pasamos a los ésteres. Los ésteres, recuerden que son el fulanoato de menganoilo. Esta parte es el fulanoato y esta parte es el menganoilo. Ya sabemos cómo obtenerlos. De todos modos, vamos a hacer aquí un pequeño resumen. Preparación. Se obtienen a partir de ácidos. Se pueden obtener a partir de cloruros o anhidridos. Cloruros de ácido o anhidridos. Y se pueden obtener a partir de otros ésteres. Si parto de un éster para formar otro, entonces esta reacción se conoce como transesterificación. Ahí está. Ahora, ¿cómo reaccionan?
La reacción más simple sería la hidrólisis. O sea, estamos ante la reacción 1, que sería conversión a derivados de los ácidos carboxílicos, a derivados funcionales. Entonces, la primera es la hidrólisis. Tengo a un éster y lo pongo en presencia de agüita de coco. Esta es una reacción que puede proceder también en medio ácido o en medio básico. Si tengo un medio ácido, formaría el ácido carboxílico, RCOOH más un alcohol, R'OH. Y si tengo un medio básico, formaría la sal del ácido, o menos, más R'OH. El alcohol no le pierde, el alcohol siempre se va a constituir como un alcohol, no como un anión alcóxido. Eso se debe a que el alcohol es un ácido muy débil, entonces su base conjugada es muy fuerte, a toda costa va a tratar de estabilizarse, y la forma que tiene de estabilizarse es agarrar luego al protoncito ácido y quedarse como el alcohol. ¿Quieren un ejemplo? Ok, vamos a poner este éster, que se llamaría dígame. Fuera de lugar. A ver, otra vez, como que se le corta el micrófono. ¿Otra vez? Que si le puedo hacer una pregunta un poco fuera de lugar. Sí, dígame. Estas reacciones, como las vamos a llevar en otro semestre, a lo mejor en laboratorio, los vamos a ver como más tangiblemente, o solo es para tenerlas como presentes de que ahí están. La mayoría de estas reacciones ocurren en sistemas biológicos. Entonces, cuando lleven sus cursos de bioquímica, de biología molecular y todo eso, se van a encontrar con muchas de estas reacciones. Hay varias que no. Por ejemplo, la síntesis de Grignard, algunas otras no son tanto de interés biológico. Pero, vamos, lo que yo quiero de todo esto es que ustedes empiecen a pensar como químicos, o sea, que identifiquen el patrón de que siempre lo positivo de un lado reacciona con lo negativo del otro. Eso es la química. Entonces, no importa con qué reacción se encuentren en el futuro, ustedes pueden aplicar este criterio y tener capacidad de predicción. Sí, en efecto, o sea, varias de estas reaccioncitas que estamos viendo solo son útiles en el sentido de la química orgánica, ¿no? Pero ustedes no son químicos. Solo las que tienen interés biológico son las que yo les estoy resaltando. ¿Por qué la inquietud? ¿Ya te cansaste? No, es que sin sentido. como que quería verle para qué verlo más bien. Bueno, todo esto que estamos viendo puede desembocar en la generación de materiales. Todas estas reacciones las puedo utilizar para hacer reacciones de polimerización. Y ya en los polímeros yo puedo determinar perfectamente qué propiedades quiero para el material. Si quiero, por ejemplo, que sea un adhesivo, si quiero que sea una fibra para construir un reemplazo de un hueso, por ejemplo, o algo por el estilo. Entonces me son muy útiles estas cosas. O sea, puedo predecir perfectamente las propiedades del material si yo conozco cuáles son las propiedades de la unidad monomérica. Desafortunadamente, yo creo que ya no nos va a alcanzar el tiempo para ver polímeros, pero yo puse a su disposición en la biblioteca de contenidos algunos materiales que tienen que ver con la polimerización, y si no, lo pueden encontrar en cualquier libro de química orgánica. También en la biblioteca de contenidos hay libros de química orgánica. Entonces échenle una revisadita al capítulo de polímeros y van a ver cómo se conecta todo esto con la generación de materiales. Eso sí va a ser muy útil para ustedes. Finalmente, mucho del ingeniero en biónica tiene que ver con la creación de prótesis, de cosas que emulen algunas propiedades del mundo biológico, ¿no? Entonces, todo eso lo podemos alcanzar con la generación de materiales. Pero vamos, sí son importantes estos principios. Varias de estas reacciones se les van a olvidar, o sea,
vamos, no me importa que las recuerden. Es así como si después de 20 años yo les pregunto cuál es una derivada o una integral, tampoco lo van a saber. Lo que importa es que se queden con el criterio químico. Ajá. Y esto solo se puede obtener si yo les expongo el número suficiente de ejemplos. ¿Ah? No se me desespere. Ok. A esta cosa la voy a poner en presencia de agüita de coco, pero en un medio básico. De este lado tendría la sal del ácido. Sería esto. Y del otro lado tendría el alcohol. Sería alcohol isopropílico. Desde luego, a este lo puedo hidrolizar y obtendré el ácido carboxílico. ¿Sale? Si le pongo aquí un ácido en lugar de una base, entonces directo paso a este ácido carboxílico y a este alcohol. La reacción B es la amonólisis. Aquí está el éter. Lo pongo en presencia de un amoníaco o alguno de sus derivados, una amina primaria o secundaria. Aquí lo voy a poner en presencia de amoníaco. Tendría al derivado funcional, que sería la amida, más el alcohol. Ese siempre se obtiene. Y la C, la transesterificación, sería una alcohólisis. Les decía, es la obtención de un éster, perdón, pero partiendo de otro éster. Entonces, aquí está el primer éster y lo pongo en presencia de un alcohol, por eso es alcohólisis. Este es una R' Entonces, de este éster que partí, voy a llegar a otro éster, sería RCO OR' más R'OH. Aquí traigo un ejemplo muy bonito. Este es un triglicérido. Lo pongo en presencia de un alcohol. El alcohol es el metanol. La reacción procede en medio ácido básico. ¿Qué es lo que estoy haciendo en la transesterificación? Estoy rompiendo este enlace y estoy metiendo a este nucleófilo. Entonces aquí estaría rompiendo estos tres enlaces. ¿Ah? ¿Qué será lo que se obtiene? Se obtendría de la parte derecha, tendría 3 veces. Uy. A las moléculas del ácido carboxílico, ¿no? O más bien a las moléculas del éster. O sea, tendría RCOOCH3. Este es el nuevo éster que se está formando mediante la entrada del metanol a esta parte de la molécula. Luego otra sería R'COOCH3 y la otra sería R'COOCH3. Y como subproducto estaría toda esta parte de la molécula que está convirtiéndose en un alcohol. ¿Cuál es ese alcohol?
sería este de aquí. Ya lo conocían ustedes. El 1,2,3-propanotriol, también conocido como glicerina. Esta es la reacción que utilizaban en el club de la pelea para hacer la nitroglicerina. Partían de la grasa animal, era la grasa de las gordas que se iban a hacer liposucción. Primero obtenían la glicerina y después hacían el proceso de nitrado. Desde luego yo no les voy a decir cómo es el proceso porque no quiero que hagan travesuras, pero básicamente es esto. También se utiliza para hacer jabones. El proceso de saponificación es algo muy parecido a esto. Y además se utiliza para algo que tiene que ver con la energía, para hacer el biodiesel. El biodiesel no es otra cosa que un proceso de transesterificación, o sea, partimos de aceites, animales o vegetales, o sea, de glicéridos, llevamos a cabo la reacción con el metanol y entonces obtenemos una mezcla que es combustible, es una mezcla de ésteres. La única diferencia entre la saponificación, que es la producción de jabones, y la producción de biodiesel es la cantidad de agua presente en el medio. Si quiero producir un jabón, entonces necesito una cantidad importante de agua. Si quiero producir biodiesel, entonces se necesita que haya prácticamente nada de humedad en el medio. ¿Ah? Ok. La segunda reacción es la reacción con los reactivos de Grignard. Aquí está el éster. Y el reactivo de Grignard hacen falta dos equivalentes químicos. RB', MgX. Fíjense, se va a obtener un alcohol, es un alcohol terciario, pero es un alcohol en el que se están pegando dos R's provenientes del reactivo de Grignard. Entonces, esta va a ser RB', esta también, la otra es R nada más, es la que venía de aquí del éster, y me queda un grupo oxidrilo. Es un alcohol terciario. Y la reacción 3 es una reducción a alcoholes. Vamos a poner los casos de la reducción catalítica y la reducción química. Entonces el inciso A sería la reducción catalítica. Es una hidrogenólisis. Es muy parecida a la que veíamos para el caso de alquenos y alquinos. Tengo un éster. Lo pongo en presencia de hidrógeno molecular y un catalizador. Ahí cada tipo de éster tiene su catalizador en particular. Entonces, aquí les voy a poner este, que es óxido de cobre, soportado en cromato de cobre. Es una reacción que ocurre a alta temperatura, del orden de 250 grados Celsius, pero sobre todo a alta presión. Son presiones que van de las 200 a las 400 atmósferas. Y de esa manera se obtiene un par de alcoholes. O sea, la parte del ato forma un alcohol y la parte del hilo también forma un alcohol. Déjenme ponerles un ejemplo. Este. Ay, me faltó un oxigenito. Ahí está. A este lo pongo en esas condiciones de reacción. Toda esta parte va a formar un alcohol. ¿Quién sería? Sería este. Ajá. Y toda esta parte también va a formar un alcohol. Entonces tendría etanol. Ambas partes se convierten en un alcohol. Esa fue la reducción catalítica. Hay una reducción química
en la que se ocupa el hidruro de litio y aluminio que ya conocen ustedes. Déjenme pintarles aquí toda la reacción. Son 4 equivalentes químicos de algún éster y 2 equivalentes químicos del hidruro de litio y aluminio. Aquí me equivoqué. Es una reacción que ocurre en éter como sistema disolvente. Primero voy a obtener que se obtienen estas sales. Y si a esto lo hidrolizo, ya se obtienen los alcoholes. Sería RCH2OH más R'-OH. Déjenme ponerles un ejemplo. Este compuestito de aquí se llama oleato de metilo. Déjenme cambiarles aquí esto porque no se entiende muy bien. Tiene la función alqueno. Entonces se llama oleato de metilo. A lo mejor han escuchado ustedes hablar de una marca de aceite que se llama oleico. Pues justamente es porque proviene del ácido oleico, que es toda esta parte de la molécula. A la hora que le reemplazo el OH por un OCH3 se convierte en el oleato de metilo. Entonces a esta cosa la pongo en presencia de el hidruro de litio y aluminio. Y después lo hidrolizo. Ya nada más díganme quiénes son los alcoholes a los cuales llego. Pues la parte de, toda esta parte se convertiría en un alcohol, ¿no? Entonces sería CH3, CH2 7 veces, CH con doble enlace. Esta es una reacción regioselectiva. El hidruro de litio y aluminio deja en paz a la función alqueno que tenemos aquí. Entonces tendríamos otra vez CH2 7 veces. Y luego este carbonilo se va a convertir en un CH2OH. Entonces tendría CH2OH. Ahora se llamaría alcohol oleico. ¿Y quién es el otro alcohol? Simplemente es el metanol, es el que viene de aquí, de esta parte, ¿no? Tendría CH3OH. Ok. La cuarta reaccioncita se llama condensación de Claisen. Voy a representarles así al éster, perdón. O sea, tenemos aquí una patita, sea cual sea en el carbono. Y lo voy a poner en presencia de otro éster. Nada más que ese otro éster tiene que tener esta estructura. Tiene que tener un hidrógeno alfa. ¿Cuál era la posición alfa? Era la adyacente al grupo funcional. Entonces, si el grupo funcional es el grupo éster, esta parte es el grupo funcional, este hidrógeno se encuentra pegado al carbono alfa, o sea, al carbono adyacente al grupo funcional.
esta es una reacción que involucra carbaniones. No me voy a meter tanto en el mecanismo de reacción, pero lo que quiero ilustrarles de aquí es que sale de ahí un grupo OR y voy a tener un beta-cetoéster, o sea, una molécula que tiene dos funciones. Por un lado la función cetona y por otro lado la función éster. La voy a representar de esta manera. Fíjense, toda esta parte de la estructura se mantiene constante. Lo único que estoy haciendo es reemplazar este hidrógeno por este grupito de acá. ¿Ah? Entonces ahí tendría la parte de la cetona, que es esta de la izquierda, y la parte del éster, que es la parte de la derecha. Ahora, ¿en qué posición está la función cetona con respecto del grupo funcional? Este es el grupo funcional, esta es la posición alfa, y esta de aquí sería la posición beta. Entonces tendría un beta cetoéster. ¿De acuerdo? A ver, vamos a hacer el ejemplo de este éster. La condición es que tengamos un hidrogenito adyacente al otro éster, ¿no? Entonces que el otro éster sea, a ver, ¿quién se me ocurre? Este de aquí. Vamos a identificar. De aquí va a salir un grupo OR, o sea, esta parte de acá se va a desplazar. No, esta parte de acá. Ajá, es la que se va a desplazar. De ahí estaría perdiendo, entonces, OCH3 menos, ¿no? Al anión alcóxido. Pero lo importante es que se va a tener un beta-cetoéster en esta parte de la molécula. O sea, tendríamos OCH2CH3, esta es la parte que es constante. Luego acá tendría a este carbono, que tiene estos dos bracitos. CH3, CH3. Y donde estaba el hidrógeno, o sea, este hidrogenito de aquí, ahí es donde se va a pegar la parte de la acetona. Entonces tendría un carbono, doble enlace oxígeno, y este grupo etilo. Este es el beta-cetoéster. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a dejarle aquí, chicos. Esta clase ha estado un poco pesada. La siguiente clase, ya terminamos ahorita con todos los derivados funcionales. La siguiente clase nada más me quedaría exponerles el grupo funcional amina. Lo más seguro es que termine el miércoles, entonces. Y entonces para el viernes ya estaríamos en capacidad de presentar nuestro tercer examen parcial. Puede ser que me demore un poquito más en la parte de las aminas. Entonces, parte de ese contenido se los estaría dando en la clase del viernes. Dejamos el resto de la clase para dudas y entonces el examen lo hacemos el siguiente lunes, dependiendo de cómo nos apuremos. ¿Sale? Pero lo que sí tienen que tener ya a la mano es la tercera guía de estudios. ¿Dudas? Ok. Lo más seguro es que sea hasta el siguiente lunes y así damos el fin de semana para que estudien, terminen la guía de estudios y así, ¿va? Entonces, yo les estaría abriendo el espacio en la plataforma el fin de semana con la intención de que ya empiecen a completar los envíos. Para la tarea que habíamos encomendado, que iba a consistir en el formulario de todas estas reacciones que hemos estado viendo, esa tarea entréguenmela por favor el día lunes también. Ajá. De modo que yo ya tenga el lunes los elementos suficientes para subirles luego la calificación al SAES. Ya tenemos nada más esos días de la siguiente semana. Entonces ya hay que meterle velocidad a esto, chicos. ¿Sale? Tarea y guía de estudios para el lunes, examen también para el lunes. Vale. Bueno. En la
Tengo una duda, profe. En la tarea nada más son las fórmulas. Sí, nada más. Sí, si se ponen a hacer ejemplos y cosas así, no manches, va a ser una labor interminable. Nada más son las formulitas de reactividad y de obtención de cada grupo funcional. Así es como debe ser un formulario. Vale, gracias. Ok. Pues vámonos, chicos, que tengan bonito día. Nos Gracias, vemos. profe, igualmente. Gracias, profe. luego, profe. Bye. Nos Hasta luego, vemos, profe. profe.